Capítulo 62. ¿Cómo se determinó que fuésemos por Tlaxcala, y les enviábamos mensajeros para que tuviesen por bien nuestra ida por su tierra, y cómo prendieron a los mensajeros, y lo que más se hizo? Como salimos de Castilblanco, y fuimos por nuestro camino, los corredores del campo siempre delante y muy apercebidos, en gran concierto los escopeteros y ballesteros, como convenía, y los de a caballo mucho mejor, y siempre nuestras armas vestidas como lo teníamos de costumbre. Dejemos esto. No sé para qué gasto más palabras sobre ello, sino que estábamos tan apercebidos, así de día como de noche, que si diesen alarma 10 veces, en aquel punto nos hallaran muy puestos, calzados nuestros alpargates, y las espadas y rodelas y lanzas puesto todo muy a mano, y con aquesta orden llegamos a un pueblezuelo de Salacingo, y allí nos dieron un collar de oro y unas mantas y 2 indias, y desde aquel pueblo enviamos 2 mensajeros principales de los de Cempoal a Tlaxcala con una carta y con un chapeo vedejudo de Flandes, Colorado que se usaban entonces, y puesto que la carta bien entendimos que no la sabrían leer, sino que como viesen el papel diferenciado de lo suyo, conocerían que era de mensajería, y lo que les enviamos a decir con los mensajeros cómo íbamos a su pueblo, y que lo tuviesen por bien, que no les íbamos a hacer enojo, sino tenellos por amigos. Y esto fue porque en aquel pueblezuelo nos certificaron que toda Tlaxcala estaba puesta en armas contra nosotros, porque, según pareció, ya tenían noticia cómo íbamos y que llevábamos con nosotros muchos amigos, así de Cempoal como los de Zocotlán y de otros pueblos por donde habíamos pasado, y todos solían dar tributo a Montezuma, tuvieron por cierto que íbamos contra ellos, porque les tenían por enemigos, y como otras veces los mexicanos con mañas y cautelas les entraban en la tierra y se la saqueaban. Así creyeron querían hacer hora, por manera que luego como llegaron los 2 nuestros mensajeros con la carta y el chapeo, y comenzaron a decir su embajada, los mandaron prender sin ser más oídos, y estuvimos aguardando respuesta aquel día y otro. Y como no venían, después de haber hablado Cortés a los principales de aquel pueblo, y dicho las cosas que convenían decir acerca de nuestra santa fe, y cómo éramos vasallos de nuestro rey y señor, que nos envió a estas partes para quitar que no sacrifiquen y no maten hombres ni coman carne humana, ni hagan las torpedades que suelen hacer. Y les dijo otras muchas cosas que en los más pueblos por donde pasábamos les solíamos decir, y después de muchos ofrecimientos que les hizo que les ayudaría, les demandó 20 indios de guerra que fuesen con nosotros, y ellos nos los dieron de buena voluntad, y con la buena ventura, encomendándonos a Dios, partimos otro día para Tlaxcala. Yendo por nuestro camino con el concierto que ya he dicho, vienen nuestros mensajeros que tenían presos que parece ser, como andaban revueltos en la guerra los indios que los tenían a cargo y guarda, se descuidaron, y de hecho como eran amigos, los soltaron de las prisiones, y vinieron tan medrosos de lo que habían visto e oído, que no lo acertaban a decir. Porque, según dijeron, cuando estaban presos los amenazaban y decían: ahora hemos de matar a esos que llamáis teules y comer sus carnes, y veremos si son tan esforzados como publicáis. Y también comeremos vuestras carnes, pues venís con traiciones y con embustes de aquel traidor de Montezuma, y por más que les decían los mensajeros que éramos contra los mexicanos, que a todos los tlaxcaltecas los teníamos por hermanos, no aprovechaban nada sus razones. Y cuando Cortés y todos nosotros entendimos aquellas soberbias palabras, y cómo estaban de guerra, puesto que nos dio bien que pensar en ello, dijimos todos: pues que así es, adelante en buen hora, encomendándonos a Dios, y nuestra bandera tendida, que llevaba el alférez Corral, porque ciertamente nos certificaron los indios del pueblezuelo donde dormimos que habían de salir al camino a nos defender la entrada en Tlaxcala, y asimismo nos lo dijeron los de Cempoal, como dicho tengo. Pues yendo de esta manera que he dicho, siempre íbamos hablando cómo habían de entrar y salir los de a caballo a media rienda y las lanzas algo terciadas y de 3 en 3 porque se ayudasen, que cuando rompiésemos por los escuadrones, que llevasen las lanzas por las caras y no parasen a dar lanzadas porque no les echasen mano dellas, y que si acaeciese que les echasen mano, que con toda fuerza la tuviesen y debajo del brazo se ayudasen, y poniendo espuelas con la furia del caballo, se la tornarían a sacar o llevarían al indio arrastrando. Dirán ahora que para qué tanta diligencia sin ver contrarios guerreros que nos acometiesen. A esto respondo, y digo que decía Cortés: mirá,
señores compañeros, ya veis que somos pocos, hemos de estar siempre tan apercebidos y aparejados como si ahora viésemos venir los contrarios a pelear, y no solamente vellos venir, sino hacer cuenta que estamos ya en la batalla con ellos, y que, como acaece muchas veces que echan mano de la lanza, por eso hemos de estar avisados para el tal menester, así de lo como de otras cosas que convienen en lo militar, que ya bien he entendido que en el pelear no tenemos necesidad de avisos. Porque he conocido que por bien que yo lo quiera decir, lo haréis muy más animosamente, y de esta manera caminamos obra de 2 leguas, y hallamos una fuerza bien fuerte hecha de cal y canto y de otro betún tan recio que con picos de hierro era forzoso deshacerla, y hecha de tal manera que para defensa era harto recia de tomar, y detuvímonos a mirar en ella, y preguntó Cortés a los indios de Zocolan que a qué fin tenían aquella fuerza de aquella manera. Y dijeron que, como entre su señor Montezuma y los de Tlaxcala tenían guerras a la continua, que los tlaxcaltecas para defender mejor sus pueblos la habían hecho tan fuerte, porque ya aquella es su tierra, y reparamos un rato, y nos dio bien que pensar en ello y en la fortaleza. Y Cortés dijo, señores, sigamos nuestra bandera, que es la señal de la Santa Cruz, que con ella venceremos. Y todos a una le respondimos que vamos mucho en buen hora, que Dios es fuerza verdadera. Y así, comenzamos a caminar con el concierto que he dicho, y no muy lejos vieron nuestros corredores del campo hasta obra de 30 indios que estaban por espías, y tenían espadas de 2 manos, rodelas, lanzas y penachos, y las espadas son de pedernales, que cortan más que navajas, puestas de arte que no se pueden quebrar ni quitar las navajas. Y son largas como montantes, y tenían sus divisas y penachos, y como nuestros corredores del campo los vieron, volvieron a dar mandado. Y Cortés mandó a los mismos de a caballo que corriesen tras ellos y que procuraesen tomar algunos sin heridas, y luego envió otros 5 de a caballo, porque si hubiese alguna celada para que se ayudasen, y con todo nuestro ejército dimos priesa y el paso largo, y con gran concierto, porque los amigos que teníamos nos dijeron que ciertamente traían gran copia de guerreros en celadas, y des que los 30 indios que estaban por espías vieron que los de a caballo iban hacia ellos y los llamaban con la mano. No quisieron aguardar, hasta que los alcanzaron y quisieron tomar a algunos de ellos, mas defendiéronse muy bien, que con los montantes y sus lanzas hirieron los caballos, y cuando los nuestros vieron tan bravosamente pelear y sus caballos heridos procuraron de hacer lo que eran obligados, y mataron 5 de ellos, y estando en esto, viene muy de presto y con gran furia un escuadrón de tlaxcaltecas que estaba en celada de más de 3000 de ellos y comenzaron a flechar en todos los nuestros de a caballo, que ya estaban juntos todos, y dan una refriega, y en este instante llegamos con nuestra artillería, escopetas y ballestas, y poco a poco comenzaron a volver las espaldas, puesto que se detuvieron buen rato peleando con buen concierto, y en aquel reencuentro hirieron a 4 de los nuestros, y paréceme que desde allí a pocos días murió el uno de las heridas, y como era tarde, se fueron los tlaxcaltecas recogiendo, y no los seguimos, y quedaron muertos hasta 17 de ellos sin muchos heridos. Y desde aquellas sierras pasamos adelante, y era llano y había muchas casas de labranzas de maíz y magiales, que es de lo que hacen el vino, y dormimos cabe un arroyo, y con el unto de un indio gordo que allí matamos que se abrió, se curaron los heridos, que aceite no lo había, y tuvimos muy bien de cenar de unos perrillos que ellos crían, puesto que estaban todas las casas despobladas y alzado el hato, y aunque los perrillos llevaban consigo, de noche se volvían a sus casas, y allí los apañábamos, que era harto buen mantenimiento, y estuvimos toda la noche muy a punto con escuchas y buenas rondas y corredores del campo, y los caballos ensillados y enfrenados por temor no diesen sobre nosotros. Y quedarse ha aquí, y diré las guerras que nos dieron. Capítulo 63. De las guerras y batallas muy peligrosas que tuvimos con los tlaxcaltecas y de lo que más pasó. Otro día, después de habernos encomendado a Dios, partimos de allí, muy concertados todos nuestros escuadrones, y los de a caballo muy avisados de cómo habían de entrar rompiendo y salir, y en todo caso procurar que no nos rompiesen ni nos apartasen unos de otros, yendo así como dicho tengo, viénense a encontrar con nosotros 2 escuadrones, que habría 6000, con grandes gritas, a tambores y trompetas, y flechando y tirando varas, y haciendo como fuertes guerreros.
Cortés mandó que estuviésemos quedos, y con 3 prisioneros que les habíamos tomado el día antes les enviamos a decir y a requerir que no nos diesen guerra, que los queremos tener por hermanos, y dijo a uno de nuestros soldados que se decía Diego de Godoy, que era escribano de su majestad, mirase lo que pasaba, y diese testimonio de lo si se hubiese menester, porque en algún tiempo no nos demandasen las muertes y daños que se recreciesen, pues les requeríamos con la paz, y como les hablaron los 3 prisioneros que les enviábamos. Mostráronse muy más recios, y nos daban tanta guerra, que no les podíamos sufrir. Entonces dijo Cortés, Santiago y a ellos, y de hecho arremetimos de manera que les matamos y herimos muchas de sus gentes con los tiros, y entre ellos 3 capitanes. Íbanse retrayendo hacia unos arcabuezos donde estaban enceladas sobre más de 40.000 guerreros con su capitán general, que se decía Xicotenga, y con sus divisas de blanco y colorado, porque aquella divisa y librea era de aquel Xicotenga, y como había allí unas quebradas, no nos podíamos aprovechar de los caballos, y con mucho concierto los pasamos. Al pasar tuvimos muy gran peligro, porque se aprovechaban de su buen flechar, y con sus lanzas y montantes nos hacían mala obra, y aun las hondas y piedras como granizo eran harto malas, y como nos vimos en lo llano con los caballos y artillería, nos lo pagaban, que matábamos muchos, mas no osábamos deshacer nuestro escuadrón, porque el soldado que en algo se desmandaba para seguir algunos indios de los montantes o capitanes, luego era herido y corría gran peligro. Y andando en estas batallas nos cercan por todas partes, que no nos podíamos valer poco ni mucho, que no osábamos arremeter a ellos si no era todos juntos, porque no nos desconcertasen y rompiesen, y si arremetíamos como dicho tengo, jalábamos sobre 20 escuadrones sobre nosotros que nos resistían. Y estaban nuestras vidas en mucho peligro, porque eran tantos guerreros, que a puñados de tierra nos cegaran, sino que la gran misericordia de Dios nos socorría y nos guardaba. Y andando en estas priesas entre aquellos grandes guerreros y sus temerosos montantes, parece ser acordaron de se juntar muchos de ellos y de mayores fuerzas para tomar a manos a algún caballo, y lo pusieron por obra, y arremetieron, y echan mano a una muy buena yegua y bien revuelta, de juego y de carrera, y el caballero que en ella iba muy buen jinete, que se decía Pedro de Morón, y como entró rompiendo con otros 3 de a caballo entre los escuadrones de los contrarios, porque así les era mandado. Porque se ayudasen unos a otros, échanle mano de la lanza, que no la pudo sacar, y otros le dan de cuchilladas con los montantes y le hirieron malamente, y entonces dieron una cuchillada a la yegua, que le cortaron el pescuezo redondo, y allí quedó muerta, y si de presto no socorrieran los 2 compañeros de a caballo al Pedro de Morón, también le acabaran de matar, pues quizá podíamos con todo nuestro escuadrón ayudalle. Digo otra vez que por temor que nos desbaratasen o acabasen de desbaratar, no podíamos ir ni a una parte ni a otra, que harto teníamos que sustentar no nos llevasen de vencida, que estábamos muy en peligro. Todavía acudíamos a la presa de la yegua, y tuvimos lugar de salvar al Morón y quitársele de su poder, que ya le llevaban medio muerto, y cortamos la cincha de la yegua porque no se quedase allí la silla, y allí en aquel socorro hirieron 10 de los nuestros, y tengo en mí que matamos entonces 4 capitanes. Porque andábamos juntos pie con pie, y con las espadas les hacíamos mucho daño, porque como aquello pasó se comenzaron a retirar y llevaron la yegua, la cual hicieron pedazos para mostrar en todos los pueblos de Tlaxcala, y después supimos que habían ofrecido a sus ídolos las herraduras y el chapeo de Flandes Bedijudo, y las 2 cartas que les enviamos para que viniesen de paz. La yegua que mataron era de un Juan Sedeño, y porque en aquella sazón estaba herido el sedeño de 3 heridas del día antes, por esta causa se la dio al Morón, que era muy buen jinete, y murió el Morón entonces de allí a 2 días de las heridas, porque no me acuerdo verle más. Volvamos a nuestra batalla, que, como había bien una hora que estábamos en las rencillas peleando, y los tiros les debrían de hacer mucho mal, porque, como eran muchos, andaban tan juntos, que por fuerza les habían de llevar copia de ellos, pues los de a caballo, escopetas, ballestas, espadas, rodelas y lanzas, todos a una peleábamos como valientes soldados por salvar nuestras vidas y hacer lo que éramos obligados, porque ciertamente las teníamos en grande peligro, cual nunca estuvieron, y a lo que después supimos. En aquella batalla les matamos muchos indios, y entre ellos 8 capitanes muy principales, hijos de los viejos caciques que estaban en el pueblo cabecera mayor. A esta causa se trujeron con muy buen concierto, y a nosotros que no nos pesó de lo, y no los seguimos porque no nos podíamos tener en los pies, de cansados.
Allí nos quedamos en aquel poblezuelo que todos aquellos campos estaban muy poblados, y aún tenían hechas otras casas debajo de tierra como cuevas, en que vivían muchos indios, y llamábase donde pasó esta batalla Tehuacingo o Tehuacacingo. Y fue dada en 2 días del mes de septiembre de 1519 años, y desde que nos vimos con Vitoria, dimos muchas gracias a Dios, que nos libró de tan grandes peligros, y desde allí nos retrujimos luego a unos cues que estaban buenos y altos como en fortaleza, y con el unto del indio que ya he dicho otras veces se curaron nuestros soldados, que fueron 15, y murió uno de las heridas. Y también se curaron 4 o 5 caballos que estaban heridos, y reposamos y cenamos muy bien aquella noche, porque teníamos muchas gallinas y perrillos que hubimos en aquellas casas, con muy buen recaudo de escuchas y rondas y los corredores del campo, y descansamos hasta otro día por la mañana. En aquesta batalla tomamos y prendimos 15 indios y los 2 principales, y una cosa tenían los tlaxcaltecas en esta batalla y en todas las demás, que en hiriéndoles cualquiera indio, luego lo llevaban y no podíamos ver los muertos.